Cuando una persona está consciente, Sí. antes de morir, Sí. ¿se les hace recitar los 3 refugios y los 5 preceptos o solo cuando impulsá o...? No, con los 3 refugios sería buenísimo. Digamos, tienen como práctica los monjes cuando van a acompañar a un moribundo, hacer... ¿Está hablando de cómo hacemos los monjes? Sí, sí. Depende de la tradición. Ah. Depende de la tradición. Y depende de la práctica que uno, del lineaje, de la escuela. Los de tierra pura recitan Amitofo, nombre de Amitabha, del Buda. Los de Theravada le acompañan, pero todos meditando y viendo el proceso. Es casi en Theravada lo toman la muerte como otra lección para los monjes. E inclusive los monjes donan su cuerpo para que después de muerte pueden seguir observando la decadencia del cuerpo, como pudriendo, por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Lo llevan a un lugar donde contemplan la impermanencia, cómo salen los lombrices, todo eso. Miran todo esto como una contemplación de la impureza, de la impermanencia del cuerpo. Entonces, es una práctica también en países Theravada. Hay personas que recitan Kuan Pusa, hay personas, es como hay posibilidad, depende de la práctica de uno, cómo quiere ser acompañado, digamos. Entonces yo diría, yo les prometo, yo voy a tratar de acompañar su proceso. Entonces ustedes tendrán que escribirme algo, cómo quieren ser acompañados. Si es Kuan Pusa, si es Amitofo, si es qué. Entonces depende de lo que uno quiere, cómo quiere ser acompañado, entonces vamos a poner eso. Por ejemplo, puede ser también Buddha Saranam Gacchami. Depende de cada uno. Sí. Pero la idea es, pero hay que acompañar con discursos en ese proceso. Por supuesto depende de la práctica de uno. Usualmente uno empieza a tener ese miedo de tener que partirse de los conocidos. Entonces ahí viene posiblemente ¿cómo se dice? Pánico. Entonces nosotros usualmente le hablamos antes de morir, ya tal vez entra en el periodo de inconsciente. Entonces uno le habla, no te preocupes, está bien acompañado y es nada más que una etapa de tu vida. La vida es larga en comparación a la muerte. La muerte es solo un instante y no es tan doloroso. El dolor viene de la mente, de lo que uno cree que es. Es como un fin a todo. Entonces uno le habla. Depende. Pero los discursos son importantes. Discursos sobre la impermanencia del cuerpo y de lo que uno puede, qué pasa con lo que puede venir. Por ejemplo, familiares fallecidos aparecen en la visión. Ok, no vayan con ellos, porque pueden ser manifestaciones de endeudados. Eso específicamente habla en sutras, que uno ve a alguien conocido o ve imagen de alguien conocido creyendo que le va a llevar a un lugar, pero no es. Puede ser una manifestación de endeudados, es decir, quieren llevarte a fantasma hambriento o infierno. Entonces, ¿qué hace uno en esa situación? Uno tiene que tener una práctica, sea atención en la respiración, sea Om Mani Padme Hum, sea una práctica que uno ha hecho que conecta con
la energía positiva. Entonces, cuando uno hace eso, y mirando mi imagen, usualmente, si no es lo que es, desaparece. Y si es realmente lo que es, se mantiene. Pero la posibilidad de que un ser fallecido, aún ¿cómo se dice? En los cielos, no vienen a recibirte. No tienen esa posibilidad, no tienen esa fuerza, ese poder, ¿cómo se dice? Ese poder super, es un poder supernatural, poder hacer eso. Y por eso en tierra pura, en los textos dicen que si uno recita nombre Amitabha, entonces los Budas, el Buda Amitabha te va a recibir. Y aún así, uno también tiene que recitarlo para asegurar que es lo que es. Porque muchas veces no es lo que es. ¿Ya? Gracias. En los casos, maestro, por ejemplo, de una persona que no es budista, sí. uno, para poder ayudarla, ¿le puede recitar el Sutra de la Impermanencia, por ejemplo? No, yo recomendaría que si depende de esa persona, porque digamos que esa persona no está tan abierta a otras religiones, no conoce. Entonces, en vez de hacerse, no. El método que usamos es cómo crear y mantener tranquilidad en la mente de esa persona. Eso es la esencia de ese acompañamiento. Primero, hacerle entender, estamos contigo, no te preocupes. Acompañar, darle seguridad. Segundo, tranquilidad. Si está más, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, es lo que está acostumbrado, entonces uno recita eso con él. Y si es de Virgen María, Virgen María. Pero recordarle de figuras que se le conecta a esa persona a algo positivo. Y por eso es más peligroso para alguien sin nada. Eso es peor. Uno que no cree en la nada y cree que ahí todo termina, es difícil de acompañar, porque no quieren irse. Por eso, ¿sabe? Desde el punto de vista budista, tener religión, cualquier religión, es mejor que no religión. Porque religión, teniendo una creencia en sí, por sí mismo, es un tipo de causa y efecto. Creer en causa y efecto, aunque sea erróneo. Erróneo que es parcialmente correcto. Okay. Cuando uno cree que hay un Dios, cuando uno cree que hay una Virgen, hay un Jesús que le está protegiendo, uno ya tiene el sentimiento que uno no está solo, entonces debo ser una buena persona porque no quiero hacerle enojar a ese ser superior. Eso ya es un tipo de causa y efecto, aunque sea erróneo desde el punto de vista budista, pero ya es ¿cómo se dice? Un freno. Un freno, ya. El causa y efecto, digamos, puramente budista y correcta es cuando uno, por visión correcta, sabe, no quiero hacer nada que ver con dañar a los otros, y no quiero surgir ninguna cosa negativa que puede dañar a mi propia práctica tampoco. Eso es a otro nivel, pero a un nivel mucho más profundo, digamos. ¿Ya? Pero por lo menos tener una creencia es importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si alguien ateo no tiene ninguna creencia, pero seguramente tiene figuras que tienen mucho respeto? Aquí, no sé, San Martín, no sé, una figura en su vida que, wow, ese gran, no sé. Puede ser Gandhi. Sí, puede ser Gandhi, puede ser Evita Perón para algunas personas, quién sabe, pero alguien que le hace sentir como así, protegido.
algún familiar, a lo mejor, su madre, su padre. Sí, siempre hay alguien. El humano no puede vivir sin ninguna figura que se conecta con lo bueno, porque usualmente se suicidan. Cuando alguien ni siquiera tiene algo, alguien, una cosa que se siente que le va a dar fuerza, ahí es cuando deciden no hay caso. ¿Entienden? Es usualmente así. Y entonces conocer a esa persona y saber lo que necesita y darle con el propósito de dar tranquilidad es la mejor forma de acompañar. Y por eso nunca insistir a alguien. Por ejemplo, yo he visto casos que un budista practicante y tiene familiares que son cristianos y hacen el padre está ahí esperando su momento, recitando su Amitofo, y de repente una persona, un cura, un pastor, un sacerdote, y viene que te voy a hacer cristiano ahora, no tiene que hacer nada. Entonces le echa agua y todo eso, y le ve y le dice, anuncia a todos, ya es cristiano. Eso es lo peor que le puedes hacer a alguien, porque ese está yendo, ¿por qué me estás perturbando? Y no crean que eso no pasa con casos budistas también. Un cristiano ahí esperando a su Jesús y María, y sus hijos o alguien conocido traen un monje budista y le quiere hacer, ahora te voy a hacer tomar 3 refugios en el Buda, Dharma y Sangha, y ahí la cara empieza a cambiar. No, yo siempre me piden hacer eso, yo ni loco lo hago. Me piden, maestro, cuando mi papá estaba sano, no quería ser budista. Ahora es el mejor momento a ser budista. Ya no puede opinar, ya no puede oponer. ¿Entiende? Sí. Entonces no se hace eso. Inclusive, con alguien católico, yo como monje budista, le digo, mira, tiene que esperar a los ángeles y a Jesús, a María, y primero preguntarle a los familiares qué tipo de cosa, qué tipo de religión y cómo se conecta, y decirle, bueno, y prestar atención a tu respiración y así, y espere a la luz que te lleve, así. Y eso ha funcionado, porque último caso yo le dije a eso a un católico no practicante, pero tuvo como conocimiento, entonces le encanta Jesús, entonces hizo eso antes de su muerte, así, con ojos cerrados, y así, y después hizo esto para mí, como juntar las manos por agradecer, pero así, y ya después de una hora se fue. Pero por lo menos nosotros tenemos que ser agentes de tranquilidad, no para generarle enojo.